La granja solitaria, aferrada a la tierra como una garrapata reseca, era el universo implacable de João, un rincón de polvo y silencio donde el viento, un espectro incesante, se lamentaba a través de la madera envejecida de la cabaña, susurrando historias de resistencia y desolación. Cada amanecer se desdibujaba en la monotonía de su existencia, quebrada únicamente por el gemido frágil de María, su esposa, un hilo apenas audible que se disolvía en el aire denso y mohoso del interior. Sus manos, curtiduradas por años de arado y sacrificio, temblaban al ofrecerle un sorbo de agua, cada gota un esfuerzo titánico que María engullía con dificultad, un adiós tácito que se extendía en el tiempo, una agonía lenta, implacable, consumida por la tisis que le roía la vida. Esa mañana, la sombra del médico, con sus ojos cargados de fatiga y pesar, se cernió sobre ellos, pronunciando la sentencia con una frialdad que heló la sangre de João. Le quedan 2 días de vida, una estocada seca que no solo silenció el grito lejano de los cuervos, sino que destrozó el último vestigio de esperanza en el corazón del granjero. El desespero, un ácido corrosivo, comenzó a roer los cimientos de su razón, haciendo insoportable la idea de entregarla al suelo árido, bajo el sol indiferente, manchando una promesa ancestral que resonaba en su alma, llevarla a las montañas, donde el aire puro prometía una redención imposible. Con el eco de la sentencia resonando en cada fibra de su ser, João cargó a María con una delicadeza que desmentía la robustez de sus hombros, depositándola cuidadosamente en la carreta, su cuerpo ahora más etéreo que la neblina matutina que aún se aferraba a los valles. El crujido metálico de los arreos oxidados y el lamento quejumbroso de la madera vieja, bajo el peso del viaje, fueron los únicos compañeros audibles en el silencio vasto del campo abierto, mientras la tierra seca levantaba nubes de polvo ocre con cada giro lento de las ruedas. El olor acre de la arcilla reseca y el sudor, la textura áspera de las riendas en sus palmas, eran la cruda realidad de una travesía desesperada, un ascenso tortuoso por senderos rocosos donde el aire, a cada metro ganado, se volvía más enrarecido y cortante. La culpa, tan pesada como la inminente pérdida, se anidaba en su pecho, una sombra constante que se alargaba con el sol de la mañana, mientras sus ojos escudriñaban la silueta nebulosa de las cumbres, buscando no solo el aire prometido, sino también una respuesta, un milagro, quizás, en aquel refugio brutal y desolado, la presencia inminente de algo que desafiaba la lógica, un aliento frío que no venía del viento, comenzó a palpitar en la atmósfera, un presagio sutil que envolvía la montaña, susurrando secretos antiguos que las rocas parecían guardar, mientras la carreta de João avanzaba con un jadeo metálico, venciendo la inclinación cruel de la senda rocosa, un velo de niebla, que danzaba como un espíritu errante entre los pinos más altos, se desgarró abruptamente para revelar una silueta que detuvo en seco el pulso acelerado del granjero. Emergió de la penumbra húmeda, con la lentitud inmemorial de las piedras, la figura de un anciano, su cuerpo enjuto apenas cubierto por harapos oscuros que el tiempo había fundido con la textura misma de la montaña, y un cayado retorcido que se alzaba sobre su cabeza como una rama seca arrancada por el rayo. Sus ojos, profundos y surcados por 1000 inviernos, no solo miraron a João, sino que parecieron atravesarlo, desnudando los recovecos más ocultos de su desesperación, como si leyeran el alma sin pronunciar una sola palabra, una mudez que se sentía más elocuente que cualquier sermón o lamento. La presencia del ermitaño no fue una simple aparición, fue una premonición helada que se enroscó en el aire ya enrarecido, un eco de secretos ancestrales, de pactos olvidados que las rocas milenarias guardaban celosamente, susurrando en el silencio denso y expectante de la cumbre inminente. El olor a pino mojado y tierra húmeda se mezclaba con un aroma a incienso viejo, casi imperceptible, que flotaba alrededor del desconocido, anclándolo a una realidad que trascendía lo terrenal y lo conocido. João, paralizado por la visión, sintió el frío de la montaña calar más allá de sus huesos, un escalofrío
que no provenía del aire gélido, sino de la implacable certeza de que aquel encuentro no era casualidad, sino el siguiente paso ineludible en el calvario que se había impuesto. La mirada del ermitaño se posó entonces en María, quien apenas respiraba en la carreta, su aliento un hilo tenue que se perdía en la inmensidad, y una expresión indescifrable cruzó el rostro curtido del anciano, una mezcla de pesar y conocimiento arcano. El granjero, con la boca seca y la garganta apretada por una emoción que fluctuaba entre el terror y una esperanza naciente, no pudo articular palabra. Solo las lágrimas contenidas le daban voz a su angustia, mientras el aire se volvía aún más denso, cargado con la presencia palpable de algo que desafiaba cualquier lógica aprendida, una fuerza invisible que se manifestaba en el temblor de la tierra bajo sus pies y en el murmullo de un viento que no movía las hojas. Aquel ermitaño, con su sabiduría ancestral, parecía ser el guardián de un umbral, el heraldo de un destino que, sin importar lo que encontrara en aquel cruel refugio, permanecería para siempre sellado entre João, la imponente montaña y el último suspiro de María, un secreto que la tierra misma se encargaría de guardar celosamente. El viejo, sin proferir palabra, extendió una mano arrugada, señalando con un dedo nudoso hacia una brecha oscura entre las rocas escarpadas, un pasaje apenas visible que parecía invitar y advertir al mismo tiempo, como una cicatriz antigua en el rostro de la montaña. Sus ojos, que habían visto incontables inviernos y veranos, se fijaron con una intensidad sobrehumana en los de João, y en esa mirada silenciosa el granjero leyó una verdad inmensa, una promesa y un terrible precio, una sabiduría que trascendía el tiempo y la miseria humana, que no podía ser comprendida con la lógica mundana. El aire enrarecido de la cumbre se enfrió aún más, llevando consigo el penetrante olor a pino y a tierra húmeda, mezclado con un dejo metálico que quizás era el miedo de João materializándose en el ambiente gélido y hostil. La desesperación, una bestia hambrienta y sedienta de esperanza, le mordía las entrañas, susurrándole que cualquier vía, por más oscura o incomprensible que fuera, era preferible al vacío de la tumba de María, al horror de ver su cuerpo sin vida en el suelo árido. Un escalofrío recorrió la espalda de João al comprender que la cura, si existía, no vendría de la medicina o la piedad divina, sino de algo que se había mantenido oculto por siglos, un antiguo eco que resonaba en las profundidades de la montaña, un pacto olvidado que exigía una ofrenda más allá de la razón y la fe de los hombres. El susurro del viento entre las rocas comenzó a sonar como cánticos ancestrales, un coro fantasmal que invitaba a cruzar el umbral hacia lo desconocido, donde la esperanza y la locura se entrelazaban peligrosamente en la conciencia atribulada del granjero. El ermitaño, con un movimiento lento, que parecía arrastrar el peso de incontables inviernos sobre sus hombros encorvados, finalmente rompió el denso silencio con una voz áspera como la piedra erosionada por los vientos, pero cargada de una resonancia extraña que se clavó en los huesos de João, pronunciando palabras en una lengua que el granjero nunca había escuchado, pero cuyo significado, de algún modo místico, se le reveló con una claridad aterradora, como si fueran grabadas directamente en las fibras de su alma. La montaña guarda el aliento de los que la honran con su esencia, pero exige una memoria eterna. El pacto ancestral fue roto por la avaricia humana, el equilibrio sagrado deshecho por el olvido, y solo el sacrificio de un amor puro, el más grande y desinteresado, puede restaurar la armonía perdida. João sintió como el corazón se le encogía dolorosamente. Un nudo de pánico y determinación helada se formaba en su pecho, pugnando por liberarse. La imagen de María, tan frágil, tan cerca del final de su sufrimiento, le impulsó con una fuerza imparable a ignorar la razón, a aferrarse con uñas y dientes a la remota y perturbadora posibilidad que el anciano ofrecía. El peso insoportable de la culpa por la promesa incumplida se fusionó con la angustia devoradora del presente, forzándolo a aceptar un camino que se desviaba de todo lo conocido, un sendero oscuro hacia un misterio que prometía milagros y catástrofes por igual, donde la vida de su esposa
pendía de un hilo tenue, atada a una decisión que desafiaba la moral y la lógica, un intercambio ancestral que la misma tierra observaba con una expectación milenaria. Juan sintió un frío que no venía del aire helado de la montaña, sino de las profundidades de su propio ser, un temor ancestral que le erizó la piel y le apretó la garganta hasta el ahogo, mientras las palabras del ermitaño, crudas y desprovistas de consuelo, se grababan a fuego en la cueva oscura de su entendimiento. ¿Un sacrificio de amor puro? ¿Qué implicaba aquello? La imagen de María, con el aliento apenas perceptible y los ojos hundidos por la fiebre, se proyectó ante sus ojos cerrados, una visión fantasmal que avivó la chispa de una esperanza macabra. Las manos callosas, acostumbradas al arado y a la manipulación del hierro candente, temblaron incontrolablemente, incapaces de aferrarse a la lógica o a la moral que la sociedad le había inculcado. Un hedor a tierra húmeda y a pino, mezclado con el penetrante aroma del incienso quemado que el viejo mantenía encendido, parecía intensificar la carga mística del momento, envolviendo sus sentidos en una especie de trance febril. El silencio de las rocas, pesado y antiguo, era solo roto por el leve silbido del viento que se colaba por las rendijas de la cueva. Un sonido que a Juan le pareció el lamento lejano de almas perdidas, o quizás la propia montaña susurrándole su terrible verdad. El ermitaño, con esa mirada penetrante que parecía desnudarle el alma, no ofrecía explicaciones adicionales, simplemente esperaba, una estatua de paciencia y sabiduría arcana, como si la decisión y el peso de su elección fueran exclusivamente suyas. João levantó la mirada hacia el ermitaño, sus ojos inyectados de sangre y una pregunta muda, llena de una desesperación abrumadora, que clamaba por una respuesta concreta en medio del torbellino de emociones que le desgarraban por dentro. La neblina fría que se había adueñado de la caverna, confundiéndose con el humo del incienso, parecía danzar alrededor de sus figuras, volviendo el ambiente aún más opresivo y misterioso. Con un suspiro entrecortado que se le escapó de los labios resecos, sintiendo el gusto metálico del miedo en la boca, Juan susurró, su voz ronca, apenas un eco en el vasto silencio. ¿Qué clase de sacrificio? ¿Y cómo podría un hombre, un simple granjero, romper un pacto tan antiguo? Su razón se resistía, aferrándose a cualquier ápice de duda, pero su corazón, destrozado por la inminencia de la pérdida, gritaba por cualquier resquicio de esperanza, por el más ínfimo rayo de luz en la oscuridad abrumadora que lo rodeaba. La idea de traicionar sus principios, de cruzar una línea moral que jamás imaginó siquiera, se alzaba como una montaña más alta y terrible que la que le rodeaba, pero la imagen de María agonizando, su piel pálida y sus dedos huesudos aferrándose a la vida, le empujaba inexorablemente hacia el abismo de lo desconocido, hacia la perturbadora convicción de que no había otro camino si quería verla respirar un día más, si quería cumplir esa promesa de aire puro que ahora se sentía como una burla cruel del destino. Los ojos del ermitaño, tan antiguos como las rocas que formaban la caverna, se fijaron en la mirada extraviada de Juan, un pozo de sabiduría ancestral que parecía sondear las profundidades de su desesperación. Su voz, un susurro que se mezclaba con el siseo del viento colándose por las grietas y el crepitar lejano de la hoguera, finalmente desveló el aterrador significado del sacrificio, no con palabras directas de maldad, sino con una verdad que se clavaba más hondo que cualquier puñal. El sacrificio, hijo, no es de sangre derramada o de riquezas materiales, sino de aquello que tu corazón considera el nudo más intrínseco de tu propia existencia, el lazo que te une a este mundo y que tu alma se niega a soltar. Explicó cómo este pacto ancestral, forjado entre los primeros habitantes de estas cumbres y los espíritus tutelares que habitaban en sus entrañas, había sido una ofrenda perpetua de reverencia y respeto, un equilibrio delicado roto por la llegada de quienes solo veían la tierra como un bien a explotar. La enfermedad de María, insinuó con un gesto lento y pesado de la cabeza, no era una mera dolencia del cuerpo, sino una manifestación de este desequilibrio cósmico,
un grito de la montaña por la restitución de la armonía perdida. Y solo un acto de amor tan incondicional como desgarrador, una renuncia tan absoluta que redefiniera la propia esencia de su ser, podría apaciguar a las fuerzas ancestrales. El aire en la caverna, ya denso y cargado de incienso y humedad, se volvió sofocante, pesado con la presencia de algo vasto e incomprensible. João sintió un frío atroz que le recorrió la espina dorsal, una comprensión que, aunque aún velada por el horror, le heló la sangre. El pacto no pedía un objeto, sino un desgarro del propio ser, un trozo de su alma viva. João se quedó mudo, el eco de las palabras del ermitaño resonando en el vasto silencio de la cueva, un tambor sordo golpeando contra las paredes de su alma, y la luz intermitente de la hoguera proyectaba sombras danzarinas que parecían burlarse de su abrumadora desesperación, mientras el olor a tierra húmeda y hierbas quemadas se le hacía insoportable, como si la misma montaña respirara una advertencia fúnebre directamente en sus pulmones. Sus manos, endurecidas por años de trabajo implacable en la tierra árida, temblaban incontrolablemente, y su mente, acostumbrada a la simple lógica del arado y la cosecha, se revolvía en un torbellino de incredulidad, un terror gélido que le apretaba el pecho y una naciente, insoportable comprensión de la magnitud de lo que se le exigía. Miró a María, apenas una silueta, frágil y vulnerable en la penumbra de la cueva. Su aliento un hilo casi imperceptible que se perdía en el aire denso, y el amor por ella, tan profundo y arraigado como la raíz más vieja de un árbol milenario, se encontró de golpe con la imposibilidad moral y emocional de la elección que le presentaban. ¿Cómo desvincular un alma sin romper la suya propia en 1000 pedazos? ¿Cómo renunciar a lo más amado para salvarlo si la esencia misma de ese renunciar implicaba una pérdida aún mayor, una amputación de su propia identidad, una traición a la promesa silenciosa que ambos se habían hecho bajo el cielo abierto? La angustia lo devoraba, un fuego frío que quemaba desde adentro, dejándolo exhausto, al borde de un abismo que desafiaba toda razón. El peso de las palabras del ermitaño se asentó sobre João como la misma montaña, una carga invisible y aplastante que le robaba el aliento y le empañaba la vista. En la penumbra fluctuante de la cueva, donde las sombras danzaban al compás del viento que silbaba en las grietas, la figura frágil de María yacía envuelta en un silencio sepulcral, su respiración tan tenue que apenas perturbaba el polvo suspendido en el aire frío y húmedo. El aroma a tierra mojada, a piedra milenaria y a una dulzura agria de enfermedad flotaba en el ambiente, intensificando la agonía de João, quien sentía que cada fibra de su ser se tensaba hasta el punto de ruptura. Su mente, acostumbrada a la lógica implacable del sol y la tierra, a la lucha tangible contra la sequía o las plagas, se debatía ahora en un mar de misticismo y crueldad ancestral, tratando de comprender el insondable abismo que el ermitaño había abierto ante él, el sacrificio de amor puro. ¿Era acaso un acto de desapego, de dejarla ir, de soltar la mano que él había jurado sostener hasta el final de sus días, o era algo más oscuro y activo, una renuncia que exigía una separación total, una aniquilación de los lazos que los unían, de la memoria, del futuro, de todo lo que había sido y haber sido? El pánico le arañaba la garganta, una bestia fría y silenciosa que amenazaba con devorarlo por completo, mientras el frío de la cueva se filtraba en sus huesos, un reflejo del gélido terror que le atenazaba el alma. Con la voz rasposa, apenas un susurro que se perdió en la vasta inmensidad de la caverna, João se volvió hacia el ermitaño, sus ojos inyectados de una desesperación cruda y desolada, buscando una señal, una mitigación, una grieta en la implacable sentencia. ¿No hay otra forma?, preguntó. El ruego no solo en sus palabras, sino en cada fibra de su ser, en el temblor de sus manos, en la súplica silenciosa de su mirada perdida que se clavaba en el anciano. El viejo, impávido, lo observó con una quietud que trascendía el tiempo, sus ojos profundos como pozos de sabiduría antigua, pero sin ofrecer consuelo ni una salida fácil, solo la confirmación silenciosa
de que el camino revelado era el único que se le presentaba, sellado por generaciones, grabado en la propia piedra de la montaña, un eco de pactos olvidados que solo exigían la máxima entrega. La noción de que no existía un atajo, una negociación, una ofrenda menor que pudiera apaciguar a los espíritus ancestrales, se afianzó en la mente de João con la fuerza de un ancla que lo arrastraba al fondo de un océano de fatalidad, mientras sentía el tic-tac invisible del tiempo en sus venas. Cada segundo, una gota más que escurría de la vida de María, una presión insoportable que lo empujaba hacia la orilla de una decisión que no quería tomar, una elección entre la pérdida inminente e inevitable y la aniquilación de su propio espíritu a través de un acto de amor transformado en sacrificio. El mundo de João se contrajo hasta la agonizante verdad que el silencio del ermitaño había articulado sin palabras. El aire de la montaña, que alguna vez había prometido pureza a María, ahora se sentía como un torniquete implacable alrededor de su pecho. Cada respiración, una lucha desesperada contra el peso de una elección ineludible. Giró su mirada, pesada y lenta, hacia la carroza donde María yacía, su rostro pálido casi translúcido bajo la escasa luz que se filtraba entre las nubes grises y pesadas, y cada débil resuello de ella se clavaba como una punzada helada en su propia carne, un recordatorio cruel del tiempo que se extinguía con una metódica indiferencia. Sus manos, que tantos años habían labrado la tierra y levantado el hogar, de repente se sentían inútiles, incapaces de aferrarse a la vida que se le escurría, incapaces de moldear el destino, solo dispuestas a temblar frente a la magnitud del pedido ancestral. Un sudor frío perlaba su frente, la culpa y el amor librando una batalla campal dentro de su pecho. Un eco ensordecedor de la voz del ermitaño sin palabras, una sentencia que lo condenaba a un purgatorio terrenal, a la aniquilación de su propia moralidad, en nombre de un amor que creía incondicional, pero que ahora se revelaba como una fuerza devastadora, capaz de demandar lo impensable, lo aberrante, lo que destrozaría el alma. El viento silbaba entre las rocas desnudas, llevándose quizás un lamento no pronunciado, un grito ahogado que no pudo escapar de sus labios apretados y resecos. La mirada de João se posó finalmente en los ojos del ermitaño, buscando desesperadamente alguna señal de piedad, un resquicio de esperanza en la implacable verdad que lo asfixiaba. Pero solo encontró la firmeza inquebrantable de quien ha sido guardián de secretos, milenarios, de pactos tallados en la roca del tiempo. Era la mirada de la montaña misma, antigua y sabia, indiferente a las súplicas humanas. Y en ese instante, João comprendió con una claridad brutal que el viejo no era un mero mensajero, sino la encarnación de la voluntad de ese lugar sagrado, de un poder que trascendía por completo su comprensión y su capacidad de regateo. El sacrificio de amor puro resonaba en su mente como un eco cavernoso y gélido, desgarrando la tela de su cordura, obligándolo a confrontar la atroz paradoja. Salvar la vida de María exigía la muerte de su propia esencia, la violación de todo lo que consideraba sagrado en el lazo inquebrantable que los unía, una ofrenda que parecía más una condena que una liberación. Sintió el frío metálico de la desesperación en sus entrañas, la certeza ineludible de que el camino era tan inevitable como abismal, un sendero solitario hacia un horror que ningún hombre debería enfrentar, mientras el aroma a tierra húmeda y pino seco que invadía el aire. Antes un consuelo familiar, ahora se mezclaba con el hedor acre del miedo más primitivo y la irreversible fatalidad que se cernía sobre ellos. João, con María aún exhalando suspiros débiles que apenas empañaban el aire helado, se debatía en el tormento de desentrañar el significado exacto de aquel sacrificio de amor puro que el viejo había susurrado, cada palabra reverberando en su cráneo como un eco maligno y distorsionado. Su mente, una maraña de nervios y desesperación, corría febrilmente a través de un laberinto de posibilidades, cada una más atroz que la anterior. ¿Sería su propia vida, la esencia misma de su existencia, la que se le exigía? ¿O quizás el abandono de su amor por ella,
la profanación de la unión sagrada que los había mantenido a flote en los tiempos más duros. La mera contemplación de tales aberraciones retorcía sus entrañas, un nudo frío y nauseabundo instalándose en su pecho, mientras el peso inmenso del mundo parecía precipitarse sobre sus hombros encorvados, magnificando el gélido abrazo del aire montañés y el vasto, indiferente silencio que los envolvía. Observó el rostro demacrado de María, tan pálido como la nieve de las cumbres, un tenue hálito escapando de sus labios agrietados, y la urgencia, una garra afilada, se clavó en su estómago, recordándole la inminencia de la tragedia. El ermitaño, impasible, continuaba siendo un centinela ominoso, su mirada penetrante, una incógnita ardiente que no ofrecía consuelo, solo más enigma. Los puños de Juan se apretaban convulsivamente, sus uñas arañando la carne de sus palmas, el dolor crudo y punzante, una pequeña ancla en el torbellino implacable de sus pensamientos. Se sentía atrapado, suspendido en un abismo entre una elección incomprensiblemente cruel y la marcha inexorable de la muerte que ya sentía lamer los talones de María, el aroma a tierra fría y desesperación impregnando cada respiración entrecortada. Un destello fugaz de esperanza, desesperada, mezclado con la obstinada negación que suele acompañar al dolor más profundo, impulsó a Juan a buscar con frenesí una escapatoria, una fisura en la sentencia que le había sido impuesta, un resquicio de lógica donde no parecía haber más que crueldad. Sus ojos, enrojecidos y febriles, barrieron el paisaje rocoso, escudriñando cada grieta, cada saliente, como si la respuesta, una inscripción oculta o un signo olvidado por el tiempo, pudiera revelarse en la piedra milenaria que los rodeaba. Volvió a encarar al ermitaño, su voz ronca por la sequedad de la angustia, exigiendo una claridad que el viejo parecía retener con deliberada crueldad. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede el amor ser un arma, un verdugo? Su aliento formándose en pequeñas nubes ante el frío implacable, mientras el anciano se limitaba a devolverle una mirada cargada de una compasión antigua y a la vez despiadada, como la propia montaña. Cada roca a su alrededor, cada ráfaga de viento que silbaba entre las cumbres desnudas, cada sombra danzante proyectada por el sol menguante, se convertía en un cruel espejo de su impotencia, un coro mudo que amplificaba su desesperación. Tocó la mano de María, la sintió fría y diminuta, y el calor menguante de su piel le devolvió a la terrible realidad que lo acechaba, anclándolo de nuevo al presente inmediato y a la ineludible verdad. El tiempo se agotaba implacablemente. El camino por delante continuaba velado por una niebla espesa y ominosa, pero la presión de actuar, de elegir, de sacrificarse, se intensificaba a cada latido de su corazón desfallecido, sintiendo la montaña misma observarlo, juzgarlo en su desolación. João, el aliento escapándosele en vaho denso, sintió cómo la desesperación arañaba su garganta, buscando una salida que las palabras no lograban articular. Sus ojos, enrojecidos y febriles, se fijaron en la figura impasible del ermitaño, quien observaba con una calma que a João le pareció una burla cruel ante su tormento inexpresable. ¿Qué clase de amor es este que exige la aniquilación? Siseó, la voz apenas un susurro rasgado por el viento gélido que silbaba entre las hendiduras de la roca, un sonido que era un lamento eterno de la montaña. La idea del sacrificio de amor puro se retorcía en su mente como una serpiente venenosa, una paradoja insoportable que desfiguraba todo lo que creía saber sobre el afecto, la lealtad, la promesa de una vida compartida hasta el final de los días. Sentía la mano de María más fría, su respiración más tenue, cada exhalación un hilo frágil que se extendía al borde del abismo, y con cada instante que pasaba, la exigencia incomprensible de ese sacrificio se volvía más acuciante, más pesada, amenazando con aplastarlo bajo su inhumana lógica. El aire helado mordía su piel expuesta, pero el frío más intenso venía de la certeza de su impotencia, de la ignorancia frente a una verdad que se le escapaba como arena entre los dedos, mientras el anciano solo sostenía su mirada
con una sabiduría ancestral que ocultaba más de lo que revelaba, sumiendo a João en un abismo de incertidumbre y angustia. La mente de João giraba en un remolino vertiginoso, aferrándose a cualquier destello de razón que pudiera iluminar el sombrío enigma. Corrió con la mirada el vasto paisaje rocoso, buscando en las formaciones caprichosas de la montaña una respuesta que la voz del ermitaño negaba, como si las piedras milenarias guardaran un secreto que solo los puros de corazón podían descifrar. ¿Pureza? ¿Acaso su amor por María no era puro, forjado en años de sudor y sacrificios compartidos bajo el sol inclemente del rancho? Sintió una punzada amarga en el pecho, una injusticia ardiente ante la posibilidad de que todo su ser, todo su amor, no fuera suficiente o, peor aún, que fuera la mismísima herramienta para su perdición. Se acercó a María, acarició su frente húmeda y fría, el tenue latido bajo sus dedos, un recordatorio punzante del reloj implacable que marcaba sus últimos instantes. El silencio de la montaña se hizo ensordecedor, roto solo por el susurro del viento que parecía llevar consigo ecos de voces olvidadas, de pactos antiguos grabados en la misma esencia de la tierra. Un escalofrío le recorrió la espalda al pensar que tal vez no se trataba de una entrega tangible, sino de una renuncia espiritual, de desprenderse de una parte de su propia alma para que la suya pudiera trascender, una idea que le heló la sangre y lo dejó suspendido al borde de una revelación aterradora, aún sin comprenderla del todo. João, con el corazón apretado como un puño helado, escudriñaba cada gesto del ermitaño, cada pliegue en su rostro curtido por el viento y el tiempo, buscando desesperadamente la clave para desentrañar el enigma del sacrificio de amor puro, mientras el aliento de María se volvía un hilo cada vez más tenue, casi imperceptible, contra el rumor constante del viento helado que lamía las rocas desnudas. El aroma a pino y a tierra mojada se mezclaba con el hedor dulce y metálico de la enfermedad, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida que se aferraba a un último respiro en los brazos del hombre que la amaba más que a su propia existencia. Sentía la culpa, un veneno lento, carcomiéndole las entrañas, la certeza punzante de que había fallado, de que su amor, aunque vasto y profundo como el cañón que se abría a sus pies, no era lo que el misterioso pacto requería, no era la ofrenda que las montañas ancestrales demandaban para su salvación. Su mirada se clavaba en María, sus ojos hundidos bajo párpados casi translúcidos, el pecho apenas subiendo y bajando, una marioneta de carne y hueso a punto de soltar sus hilos, y en ese instante el tiempo pareció detenerse, congelado en el aire gélido de la cumbre, antes de que un pensamiento fugaz, una chispa de lucidez surgida de la más profunda desesperación, comenzara a germinar en medio del caos, prometiendo una vía de escape al laberinto de su angustia y confusión. Entonces, al borde del abismo entre la vida y la muerte, con el último gemido de María que apenas fue un suspiro desvaneciéndose en el viento gélido, cuando João, de pronto, comprendió la verdadera y brutal naturaleza del sacrificio. No se trataba de una ofrenda de sangre o una renuncia material, sino de la entrega más íntima y desoladora de todas, la aceptación del fin, la liberación de su amada a la pureza inmaculada del aire de la montaña, permitiéndole trascender sin las cadenas de su propio dolor egoísta, sin la desesperación que lo ataba a su lado moribundo. Sus manos, que antes temblaron al darle el último sorbo de agua, ahora se posaron con una calma desgarradora sobre las suyas. Sintió el frío que empezaba a invadir la piel que había sido cálida, y en ese instante, en medio del silencio sobrecogedor de la cumbre, sintió cómo el alma de María, ligera como la bruma matinal, se desprendía de su cuerpo, ascendiendo hacia el cielo inmenso, hacia el azul profundo que siempre había anhelado. El ermitaño, inmóvil hasta entonces como una estatua de piedra, giró levemente la cabeza. Sus ojos penetrantes se encontraron con los de João, y en esa mirada antigua, el vaquero leyó no una condena, sino una comprensión profunda, la sabiduría de quien ha sido testigo de innumerables partidas. El pacto no era para salvarla, sino para liberarla, para que su espíritu encontrara su pureza prometida
en la eternidad del viento de la montaña, y aunque el dolor de la pérdida se clavó en su corazón con la fuerza de 1000 dagas, una extraña y amarga paz comenzó a echar raíces en su alma, al haber cumplido, finalmente, la promesa de llevarla a la pureza que ambos anhelaban.